Vamos a leer en Juan 14, 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Si me amáis, dice el versículo 15, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os dará otro consolador. Ahora vamos a ver de qué se trata este otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acá empieza este pasaje diciendo o mostrando el Señor Jesucristo su rol. El año pasado vimos que el Señor tiene 3 roles. ¿Algunos se los acuerda? Los 3 roles que vimos de Cristo. En una clase hablamos de los 3 oficios de Cristo. Profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Y él como sacerdote, como intercesor, dice, yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador. Ahí en el apunte, ya creo que lo van teniendo prácticamente todos, dice, ¿para quién no es esta promesa? Porque a veces leemos una promesa hermosa en la Biblia y pensamos que es para todos, o la lee cualquier persona y dice, esto es para mí. Bueno, esta promesa de que el Señor iba a dar otro consolador, el Espíritu Santo, no es para todos. Y yo anoté acá, no es para el mundo. Esta promesa es solo para los creyentes. Y lo vemos bastante marcado en este pasaje. El versículo 17 de la Biblia dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, porque no le ve ni le conoce. El versículo 22, hablando Judas, no el Iscariote, dice Juan, le pregunta a Jesús, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Significa que esta promesa que el Señor iba a dar, el Espíritu Santo, el Consolador, no iba a ser para todo el mundo, iba a ser solo para los creyentes. Y deja bastante marcado para quién no es y para quién sí es. ¿Y para quién sí es esta promesa? Y yo anoté acá, es para los que le aman. Y también lo deja bastante claro. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia de las Américas lo deja bastante más explícito. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Con quién iba a estar? Con aquellos que amen a Jesús y por ende guarden sus mandamientos. No iba a estar con el mundo, iba a estar con aquellos que amen a Jesús. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Segunda vez que se refiere a los creyentes como aquellos que aman a Jesús y aquellos en los cuales iba a venir el Espíritu Santo. Y el que me ama, tercera vez, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y a nadie más, solamente al que me ama. En este pasaje, Juan y el Señor, porque son palabras del Señor, deja bastante claro para quién es esta promesa del Espíritu Santo. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, cuarta vez, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿para quién no es? No es para el mundo. El mundo son todas aquellas personas que no han creído en Jesucristo. No dice, el mundo son los que no vienen a la iglesia o los que están apartados o los que tienen determinada conducta. Son todos aquellos que no han creído en Jesucristo como Salvador. ¿Y para quién sí es esta promesa? Para aquellos que han confiado en Jesucristo. Por ende lo aman y por ende guardan sus mandamientos. Y dice el versículo 16,
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Acá en el apunte puse las dos palabras que Juan utiliza para hablar de ese otro consolador, que por un lado otro es ayos y consolador es paracletos. Mauricio ya estuvo hablando acerca de esto. Ayos se refiere específicamente a otra persona de la misma clase. Cuando Jesús dice, les daré otro, él ya lo explicó, lo hizo muy bien y no voy a ahondar en este tema. Iba a enviar a alguien exactamente como él, exactamente como él. Y acá en el apunte, puntualmente en el griego, hay dos palabras para referirse a otro. Por un lado es ayos, esta que vinimos, y por el otro la palabra héteros, que estamos más familiarizados con esta palabra. Pablo la usó en Romanos 7, en Gálatas 1:6, por ejemplo, a referirse a otro evangelio totalmente distinto. Si alguno predica otro evangelio, sea anatema, porque no existe otro evangelio. Héteros, algo totalmente distinto. Pero Jesús dice, les voy a enviar otro, ayos, otro de la misma clase. Pero también usa la palabra paracletos y acá el traductor la traduce como consolador. ¿Y qué significa? Es un término, como puse en el apunte, no puede agotarse en una sola palabra. Significa literalmente, esta palabra paracletos, alguien llamado a estar a tu lado para darte toda la ayuda que necesitas. Y tiene distintas connotaciones, o se puede traducir, por ejemplo, como ayudador, consolador, exhortador, intercesor, alentador y abogado, como se usa en 1 Juan 2:1. Entonces, otro de la misma clase y otro consolador. ¿Y qué significa esto? Que el Espíritu Santo es otro consolador. Y yo anoté acá, es una fuente de consuelo. El Espíritu Santo es una fuente de consuelo. Y era lo que estaban necesitando los discípulos en ese momento y lo que necesitamos nosotros. El Señor, luego de compartir 3 años con ellos, de un ministerio de que Jesús estuvo al lado de ellos, ayer en los grupos compartíamos que el Señor estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y estuvo con ellos, compartió con ellos. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y de repente esa persona que compartió 3 años con sus discípulos se iba a ir. No era una situación grata. Necesitaban una fuente de consuelo. Y el Señor iba a rogar al Padre y el Padre les iba a dar a otro consolador. Alguien exactamente igual a Cristo. Y ese exactamente igual era el Espíritu Santo y era una fuente de consolación. Entonces podemos ver 3 cosas. Iba a rogar al Padre. Y qué gran misterio, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, rogando al Padre. No exigiendo, rogando al Padre. Uno iba a rogar al Padre, el Padre iba a enviar otro consolador y ese consolador iba a estar con ellos para siempre. Dice el versículo 17, y vamos avanzando en el pasaje, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús llamó al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, también lo hace en el 15:26 y en el 16:13, estas notas las tienen en el apunte, para enfatizar su obra, la obra del Espíritu Santo, al revelar la verdad o las verdades espirituales a los creyentes. Y vemos cómo se iguala otra vez el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. La palabra paracletos, como vimos que es usada para el Espíritu Santo, también es usada para el Señor Jesús en 1 Juan 2:1.
Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Paracletos. El Señor y el Espíritu Santo son una misma cosa, como cuando el Padre y el Señor son una misma cosa. Acá también el Señor dijo, yo soy la verdad, en Juan 14:6, y acá llama al Espíritu el Espíritu de verdad. Y avanzamos, dice que de este Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Al igual que al Espíritu Santo, que dice que el mundo no le puede ver ni le conoce, también lo hizo con el Señor Jesucristo. No conocieron a Cristo. En 1 Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no conocieron, no lo aceptaron como el Hijo. Y en Hechos 13:27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús. Y al igual que no han conocido a Jesús, tampoco reconocerían al Espíritu Santo. Y acá doy dos notas en el apunte. En Hechos 2:13 viene el Espíritu Santo, ocurre Pentecostés, como todos saben, todos empiezan a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen, y los trataban de ebrios, de borrachos, están llenos de mosto, dijeron. No conocieron ni reconocieron la obra del Espíritu Santo. Y tampoco la conocieron en los discípulos, en su rol más íntimo, porque el Señor les dijo que iban a tener aflicción y ser rechazados. Y acá pongo el texto de, si fueran del mundo, Juan 15:19, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Así como no conocieron a Cristo, no conocieron tampoco al Espíritu Santo y no iban a reconocer la obra de los apóstoles y de los cristianos hoy día. Como bien decimos muchas veces que predicamos, si vos sos cristiano, te constituís, porque la palabra de Dios lo dice, en enemigo del mundo. Sos rechazado por el mundo y el Señor lo promete y dice, en este mundo van a tener aflicción. No es fácil, así como no fue fácil para el Señor y no fue fácil para los apóstoles. Dice el versículo 17, porque mora con vosotros, vamos analizando cada palabra, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo anoté ahí en el apunte y puse, para mí, es el cambio más grande de la historia en la manera que Dios se relaciona con el hombre. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, en Ageo 2:5, dice, según el pacto que hice con vosotros, está hablando Dios, cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. En el Antiguo Testamento vemos muchísimos pasajes en los que el Espíritu Santo está presente, pero no está dentro de las personas. Acá en Ageo claramente dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Pero ¿qué ocurre acá y qué está prometiendo el Señor Jesucristo en Juan 14:17? Estará en vosotros. Estará adentro de cada uno de ustedes. Dios morando en las personas. Por supuesto que podemos ver al Espíritu Santo, por ejemplo, que venía sobre una persona en el Antiguo Testamento, no sé, en algún rey, en algún juez, venía sobre Sansón y Sansón vencía a los filisteos. Pero después el Espíritu Santo se iba. Podemos ver al rey Saúl, que es ungido por el Espíritu Santo para funcionar como rey, pero cuando peca contra Dios, dice, y el Espíritu Santo, gracias, el Espíritu Santo se fue de Saúl. Y cuando pensaba en esto, me acordaba cuando David también peca con Betsabé. Y en el Salmo 51 tenemos una frase tremenda que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque era consciente que el Espíritu Santo se podía ir. Se iba de Saúl, se iba de Sansón, no estaba adentro de las personas.
Pero el Señor Jesucristo acá les viene a decir que iba a morar con ellos, iba a morar en ellos, adentro de ellos. Y hay dos pasajes en Romanos 8:9 que dice: más vosotros, el apóstol Pablo está diciendo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y 1 Corintios 3:6 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moraba entre la gente, podía venir sobre determinada persona e irse, pero el Señor les estaba prometiendo, y lo cumplió, que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, iba a morar en ellos. Entonces iba a rogar al Padre, el Padre iba a enviar otro consolador, ese consolador iba a estar con ellos para siempre e iba a estar dentro de ellos. Saltamos unos versículos, simplemente vamos a tocar los pasajes de estos 3 capítulos que hablan acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor les enseña muchas cosas además de esto. Dice Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta ese momento la fuente de verdad, la fuente que daba la palabra de Dios era Cristo, era Jesús. Acá yo anoto en el apunte: os he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se refería Jesús? Bueno, el versículo 24, uno antes del que leímos recién, dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús, el Señor Jesucristo, a sus discípulos les hablaba las palabras de Dios. Les daba las palabras de Dios. Dice Juan 17:14, el Señor orando en Getsemaní: yo les he dado tu palabra. El Señor les daba a sus discípulos la palabra del Padre. Y me encanta un versículo que también ocurre en este aposento alto, en Juan 15:3, que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor era la fuente de verdad para los discípulos. Y como bien dijo el Señor muchas veces, esa palabra no era suya, sino del Padre que la había enviado. Y el Espíritu Santo iba a hacer lo mismo. La palabra no iba a ser del Espíritu Santo, sino de Cristo. Dice este versículo que leímos recién: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu no iba a hablar de sí mismo. El Espíritu no hablaba del Espíritu Santo. Cristo no hablaba de Cristo, hablaba del Padre. Ahí vemos una función clara de la Trinidad. No hablaban de lo suyo propio, sino que tomaba de lo del Señor y lo daba a conocer. Y yo anoté acá, ¿no? Y puse: es imposible que podamos entender las verdades de Dios, las verdades espirituales de Dios, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo lo dice, ¿no? En 1 Corintios 1:21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y dice en otro pasaje que para el hombre natural, para el hombre que no tiene a Cristo, no le es posible comprender las cosas espirituales. Dice, para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Significa, necesitas al Espíritu Santo para entender las verdades de Dios. Vos podés explicarle a una persona, y creo que lo hacemos con buena intención. A veces predicamos el Evangelio y después queremos
sobre el mensaje de predicación, intentar explicar más todavía por si alguno no entendió. Pero es imposible sin la obra del Espíritu Santo. El mayor evangelista, lo vamos a ver en un momento, es el Espíritu Santo. Él es el que trabaja en el corazón de las personas, como vamos a ver en un momento, mientras vos estás compartiendo el mensaje del Evangelio. Tenés que tratar de ser lo más claro posible, pero tenés que enseñar la palabra de Dios en fidelidad delante del Señor, y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Entonces podemos decir que es imposible que podamos entender las verdades de Dios sin el Espíritu Santo. Y lo vemos también plasmado en los apóstoles, ¿no? En el ministerio de Cristo, que algunas cosas no entendían. Dice Juan 12:16, estas cosas, las que Jesús les estaba explicando, no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, vino el Espíritu Santo, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas sobre él y de que se las había dicho. Al principio los discípulos no entendían, no estaba el Espíritu Santo como lo estuvo a partir del libro de los Hechos. Entonces podemos decir, el Espíritu Santo es el Maestro por excelencia, sin el cual no podemos entender las verdades de Dios. En 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas, entendéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, es el que nos hace comprender las verdades de Dios. Volviendo al versículo 26, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Significa al quien el Padre enviará de mi parte. Y hay dos puntos. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Acá doy 3 versículos. El Señor muchas veces dijo, porque yo no he hablado, por ejemplo en Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesús no hablaba por sí mismo. En Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. En Juan 8:28 les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo. El Señor Jesucristo dejó en claro que Él no hablaba por su propia cuenta, que Él no hacía nada por sí mismo, sino que dependía totalmente del Padre. Bueno, el Espíritu Santo tampoco lo hacía. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es una promesa parecida al versículo 26 que leímos recién, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, igual que Cristo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el versículo siguiente dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo no hablaban por su propia cuenta. La perfecta Trinidad dependiendo el uno del otro. Y dice que ese Consolador, como última frase del versículo 26, les recordará todo lo que os he dicho. Y tenemos que decirlo, esta promesa de que les iba a recordar todo lo que el Señor les había dicho, era una promesa solamente para los apóstoles. Es una promesa exactamente o similar en gran parte a la de Juan 16:13, pero era para los apóstoles, que dejaron constancia de la verdad inspirada en los evangelios, en las cartas apostólicas, en el Apocalipsis. Esa verdad Jesús les promete que por medio del Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas
que les había enseñado. Y es increíble porque lo vemos plasmado en los evangelios. Vos no te podés acordar de todo lo que hiciste en 3 años, de las palabras que dijo. Bueno, el Espíritu Santo inspiró, sopló o respiró, como se traduciría literalmente estas palabras, sobre ellos. Ahí yo pongo un versículo que es 2 Pedro 1, 20, 21, después lo pueden ver en sus casas. Entonces iba a rogar al Padre, el Padre iba a enviar otro consolador, ese consolador iba a estar con nosotros para siempre, iba a estar adentro nuestro, nos iba a enseñar las verdades de Dios y les iba a recordar a los apóstoles las palabras de Cristo para que luego las plasmen en lo que es y tenemos hoy la palabra de Dios. ¿Y qué función más tiene este consolador, este espíritu de verdad? Dice el versículo 26 del capítulo 15, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Cuál es su función? Dar testimonio de Cristo. Dar testimonio acerca de Jesús. Hablar acerca de Jesús. Y como dijimos hace un ratito muy brevemente, es el actor principal detrás de toda obra de evangelización. Vos podés traer al mejor evangelista. No sé, por ahí vos empezás, Rubén, ¿cuál es el evangelista que más te gusta? Tal. Le preguntás a Adrián, te dice, para mí tal. Trae al quien vos quieras. Pero si el Espíritu Santo no está obrando en las personas, por más elocuente que sea el evangelista, es imposible. El actor principal en la obra de salvación en las personas es el Espíritu Santo. Y es la fuente de poder para testificar acerca de Cristo. Acá el Señor, cuando está por ascender, les dice a los discípulos, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a recibir poder para testificar en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, como sí venimos viendo, el Señor les dio, por medio del Espíritu Santo, una fuente de consolación, una fuente de verdad, porque les iba a revelar la verdad espiritual a los creyentes, y una fuente de poder para evangelizar. Pasamos al capítulo 16 y ya vamos avanzando. Y dice Juan 16, 7. El Señor sigue hablando acerca del Espíritu Santo. Y dice así, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Acá yo pregunto, ¿por qué Jesús se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo? ¿No podía venir mientras estaba el Señor en la tierra? Bueno, una principal razón podríamos decir, como el Espíritu Santo iba a revelar la obra de Cristo, iba a hablar las palabras de Cristo, la obra de Cristo tenía que estar terminada. Bueno, al momento que el Señor está hablando estas palabras, no había terminado su obra, no había sido arrestado, no había muerto en la cruz ni había resucitado. Bueno, tenía que terminar la obra el Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo sí pudiera dar testimonio de todo eso. Y otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué era mejor que Él se fuera? ¿No sería mejor que estuviera Jesús físicamente y no el Espíritu, pregunto yo? Y es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Y hasta decimos, a mí me hubiera encantado vivir en la época de Jesús. Y te pregunto a vos, ¿te hubiera gustado vivir en la época de Jesús? Estar en esos tiempos, vivir en eso. Posiblemente si lo estuviéramos vos y yo, rara vez hubiéramos visto a Cristo. Jesús no podía estar en todos lados a la vez físicamente.
aunque era omnipresente, pero físicamente podía estar en un lugar a la vez. Bueno, el Espíritu Santo puede estar con nosotros en todo lugar y en todo momento. Por eso el Señor les dice, les conviene que yo me vaya, porque el Consolador iba a estar con nosotros para siempre, iba a estar en nosotros. Avanzamos en este pasaje, que es uno de los más complicados de explicar y de entender, y que el Señor nos dé la gracia en esta hora. Versículo 8. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Antes de hablar de esta obra que hace el Espíritu Santo en las personas no convertidas para salvación, para darles la salvación, tenemos que ver una verdad bíblica que todo aquel que es cristiano la sabe, que somos pecadores. Y la Biblia lo deja muy en claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Efesios 2.1, por ejemplo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, aquellos que somos creyentes, que creímos en Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2.3, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo. Y en Romanos 3, un pasaje muy conocido, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue el pasaje, sepulcro abierto es su garganta, y dice un montón de cosas que son una realidad en el corazón del hombre. El hombre por naturaleza no busca a Dios. Esta semana invitaba a alguien a la iglesia y decía, siempre me invitas a la iglesia, ¿por qué no es mejor que yo vaya cuando me nazca ir? Porque no te van a hacer nunca, le digo. Porque la naturaleza del hombre es elegir todo lo contrario a lo que Dios es. Si Dios te diera a elegir acercarte a Él, no te acercarías nunca. Bueno, el hombre está corrompido. Y pareciera algo contradictorio, ¿no? Que Dios nos mande a predicar el Evangelio para que la gente se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo, cuando el hombre por naturaleza propia nunca elegiría a Dios. Bueno, para eso está el Espíritu Santo y la obra que Él realiza de convencimiento. Y dice así el versículo 8 que ya leímos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y me llama la atención esto que dice, porque no dice, como muchas veces escuchamos en prédicas, y cuando Él venga te convencerá de que Dios tiene un plan para tu vida. Cuando Él venga te convencerá de que todo te saldrá bien, de que Dios tiene cosas hermosas para tu vida, de que Dios puede solucionar todos tus problemas. Dios puede hacer todo eso, pero lo primero que quiere hacer en la vida del hombre es convencerlo de pecado. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para que la persona sea consciente de su pecado y pueda creer en Jesús. Dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Necesitamos que el Espíritu Santo haga esa obra de convencimiento de pecado, de su propia pecaminosidad, para que pueda creer en Jesús. Esto iba a decir, si vos estás escuchando este mensaje del Evangelio, si estás escuchando que las personas están corrompidas, que están condenadas por su propio pecado,
pero no sentís la necesidad de un Salvador, no sos salvo, no estás preparado para recibir la salvación. Necesitas sentir, estar convencido de la necesidad de un Salvador en tu vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado, de su propia pecaminosidad, de su propio estado perdido, para que puedan creer en Jesús. De pecado por cuanto no creen en mí. Si vos sos consciente de tu pecado, vas a ser consciente de la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Y tenés que creer en Él. Por eso el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje del Señor, el mensaje de la iglesia primitiva era arrepentirse y creer en el Evangelio. Si no tenés a Jesucristo, lo que necesitas es arrepentirte, que no es llorar por tu pecado, es cambiar de mente. Es el pecado que antes amabas y que pensabas que estabas haciendo todo bien, de repente lo aborreces porque sentís que eso te aleja de Dios y sentís la necesidad de un Salvador y mirás a la cruz y que crees en Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando convence a las personas de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, necesitamos ser convencidos de pecado, de nuestro propio pecado, para creer en el Señor Jesucristo. Un claro ejemplo de esto es la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés. Dice la palabra de Dios que al oír esto, al oír la prédica de Pedro, el mensaje del Evangelio, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Tenemos que predicar el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es convencernos de que nuestra propia justicia no nos alcanza para salvarnos delante de Dios. Dice el versículo 8, de justicia, y cuando el Señor lo aclara, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Lo que hace el Espíritu Santo es convencernos de que nuestra propia justicia no nos alcanza para salvarnos delante de Dios. ¿Y a qué justicia se refiere el Señor? Bueno, dice Isaías, por ejemplo, acá doy dos pasajes, uno del Antiguo y uno del Nuevo. Isaías 64:6. Un pasaje que la mayoría de nosotros quizás conocemos, que dice que todas nuestras justicias, y usa la misma palabra, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias, las propias, aquello con lo que intentamos justificarnos, para Dios son trapos de inmundicia. Romanos 10:3, dice el apóstol Pablo, hablando de los judíos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Para entender un poco este pasaje, acá yo pongo como un ejercicio, podemos ver a este versículo 8 de esta manera. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado, del pecado del mundo, de su justicia, de la justicia del mundo y de su juicio. En lo que respecta a la justicia propia, el hombre se considera justo delante de Dios. Se considera, bueno, vos le predicás el Evangelio a alguien o vos le preguntás, si vos te morís, ¿a dónde vas? Al cielo, te dicen. ¿Y por qué? Porque soy bueno. Y es todo lo contrario a lo que Dios dice. El apóstol Pablo se creía justo delante de Dios. Yo acá doy el pasaje de Filipenses 3, que es bastante claro en cuanto a confiar en nuestra propia justicia. Pablo dice en Filipenses 3:4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, su propia justicia,
Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y empieza a decirle un montón de cosas en las que él confiaba antes de conocer a Cristo y por lo que pensaba que estaba justificado delante de Dios. Dice, circuncidado al 8º día. Mirá todo lo que Pablo hacía y era. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Cumplía toda la ley de Moisés según él. Y me imagino leyendo los 10 mandamientos. No matarás. Yo no maté a nadie, lo cumplo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo lo amo con todo mi corazón. No dará falta. Él cumplía todo, dice. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero sigue diciendo el apóstol. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, su propia justicia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Espíritu Santo viene a convencernos de que nuestra propia justicia, todo aquello por lo cual queremos justificarnos ante Dios, todas nuestras buenas acciones, si es que las tenemos, el Espíritu Santo viene a convencernos de que no nos alcanza para llegar al cielo. Hay una parábola que el Señor cuenta del fariseo y el publicano, que estaba orando un publicano, un pecador, lo que consideraban lo peor en la sociedad en ese momento, y un fariseo, un religioso, alguien perfecto, wow, que admiraba a todo el mundo. Y el fariseo, Señor, te doy gracias que no soy como este. Y empieza a decir, ofrendo, vengo a la iglesia, conozco tu palabra. Pero el Señor dice que este publicano, no queriendo levantar sus ojos al cielo, dice, Señor, sé propicio a mí, un pecador. Confió en la justicia de Dios. Y el Señor dice, este publicano salió justificado antes que el fariseo. El Espíritu Santo hace exactamente eso. Que dejemos de confiar en nuestra propia justicia, que dejemos de justificarnos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesucristo. ¿Y por qué el Señor dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más? Acá doy un texto que es Mateo 5:20, dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor habló mucho acerca de la justicia y dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, yo ya no voy a poder hablar de esta justicia, lo va a hacer el Espíritu Santo. Eso significa, tenemos que predicar bien el Evangelio, como dijimos, el Evangelio de Juan el Bautista de arrepentimiento, el Evangelio del Señor que decía simplemente arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el Evangelio del apóstol Pedro de la iglesia primitiva que dice arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados. ¿Qué Evangelio estamos predicando? Y acá pongo un texto que es Hechos 17, hablando Pablo y predicando el Evangelio como lo tenía que hacer. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tenemos que predicar el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Y el Espíritu Santo hará la obra que tiene que hacer. Y por último, en cuanto a este pasaje, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y por último de juicio. Y dice el Señor,
en el versículo 11. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? ¿Dónde fue juzgado el príncipe? Bueno, primero, ¿quién es el príncipe de este mundo? El diablo. ¿Y dónde fue juzgado el príncipe de este mundo? En la cruz del Calvario. Y acá yo pongo un texto, Juan 12:31, que dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, el Señor Jesucristo, si fuere levantado su muerte en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Y qué es el juicio? Y yo puse acá lo que para el mundo, la obra de la cruz, la obra de Cristo en la cruz, fue una derrota. Uy, es el Hijo de Dios, mirá cómo terminó. Lo que para este mundo fue una derrota, para Cristo fue una aplastante victoria contra el príncipe de este mundo. Cuando el mundo evalúa la muerte de Cristo en la cruz, hace un juicio equivocado de lo que en realidad ocurrió allí, que es que el mismísimo Hijo de Dios estaba venciendo. Y el apóstol Pablo le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿De dónde, sepulcro, tu victoria? Porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Entonces, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, viene a convencer de que nuestra justicia no alcanza para justificarnos y de que tengamos un juicio correcto, un entendimiento correcto de la obra de la cruz. Que no fue una pobre persona muriendo en la cruz como todos los demás. Fue el Rey de Reyes y Señor de Señores ocupando mi lugar en la cruz para que yo pueda tener vida. Y por medio de esa muerte en la cruz y que el príncipe de este mundo fue juzgado, yo tengo vida, porque Él ocupó mi lugar en esa cruz y triunfó como cantamos tantas veces. Pablo lo ejemplifica de una manera muy clara en 2 Corintios 4. Dice así este pasaje: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, que ya ha sido juzgado, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo creo que lo pongo en el apunte. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Acá aparece la predicación del evangelio, que como vimos en el primer domingo de este año, Dios decidió salvar mediante la locura de la predicación. Y Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y acá aparece la obra del Espíritu Santo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y ahí está el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, que empezamos a ver a Cristo como quien realmente es, un Salvador victorioso, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A quien antes veíamos como alguien que simplemente murió en la cruz y lo maltrataron, ahora lo vemos como un Salvador victorioso, triunfante en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros tiene la posibilidad de transmitir eso a la persona. Lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuidarnos de intentar ocupar el papel del Espíritu Santo en otra vez y explicar y sobre la predicación seguir hablando. El Espíritu Santo es el que está trabajando mientras estamos predicando el Evangelio. Quizás yo estoy hablando este mensaje y el Espíritu Santo está obrando en vos en salvación, y Dios quiera que así sea. Aún así, si me llego a trabar, si mi mensaje no es elocuente, el más elocuente es el Espíritu Santo que quiere que vos vengas al conocimiento de la verdad. Y terminamos con la última enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo. Versículo 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como dijimos, el Espíritu Santo busca hablar de Cristo y busca glorificar a Cristo. Dice, Él me glorificará. Hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Como dijimos, el mismo o el pasaje paralelo, podríamos decir, de Juan 15, esta promesa es para los apóstoles, para los discípulos que escribieron después el Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, sino que iba a tomarlo de Cristo y se lo iba a hacer saber a los discípulos. Y el tema central de la Escritura es Cristo. Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para escribir las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento y el Antiguo, para hablar de Cristo. Y el Señor mismo dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Miren lo que dice Juan 5:46. Porque si creyesen a Moisés, me creerían a mí. O sea, si creyesen a la ley de Moisés, al Pentateuco, me creerían a mí porque fue de mí quien escribió él. Y un pasaje que leyó Víctor hace un par de domingos o el domingo pasado, acerca del camino de Emaús. El Señor está caminando con dos de sus discípulos y ellos no sabían que era el Señor. Y les empieza a preguntar, ¿qué son estas cosas que hablan entre ustedes? De Jesús Nazareno que murió, ¿eres el único que no sabe estas cosas? Y el Señor dice en Lucas 24:25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, toda la palabra de Dios les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Qué maravillosa predicación habrá sido esa, de Jesús mostrándole a estos dos discípulos lo que decían de él en las Escrituras. Jesús es el centro de las Escrituras. Y Jesús en este pasaje le promete a los apóstoles que el Espíritu Santo iba a revelarles la verdad de Cristo para que puedan escribir posteriormente el Nuevo Testamento. Jesús dijo, y con esto terminamos, Él me glorificará porque hablará de lo mío. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Que dejemos de hablar de nosotros mismos, de que yo esto, de que yo... El Espíritu Santo habló de Cristo. Cristo habló del Padre. El apóstol Pablo decía, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este glorificado. Y por último quiero decir lo siguiente. Uno de los versículos que leímos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quizás el Espíritu Santo te está llamando a que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Hoy puede ser un día de salvación.